Las 9 peores torturas de toda la historia. En 1984 tuvo lugar la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes promovida por las Naciones Unidas, cuyas resoluciones entraron en vigor en 1987. Desde entonces, son más de 170 países los que se han adherido a estos acuerdos y rechazan, sobre el papel, el uso de cualquier tipo de tortura. Sin embargo, asociaciones como Amnistía Internacional denuncian que las prácticas crueles y sádicas que todos entendemos como tortura siguen estando a la orden del día a muchos niveles distintos y tanto en países que no aceptaron los principios de esta convención como en otros que sí. ¿Son el dolor y el miedo las herramientas más eficaces con las que cuenta el ser humano? La tortura es una práctica, y algunos la considerarán un oficio o un arte, pero nos negamos a hacerlo, que el ser humano lleva practicando desde hace decenas de siglos. Se trata de producir dolor, físico o psicológico, a otra persona de forma deliberada y con toda clase de fines que pueden ir desde la obtención de información o de una confesión, el uso del miedo como escarnio público para asustar a la sociedad o el simple y sádico disfrute del dolor ajeno. Igualmente, podía tratarse de una tortura que solo buscara dañar al sujeto o una cuyo final fuese la muerte de este tras un largo y angustioso padecimiento. Por desgracia, el ser humano volcó todo su ingenio en diseñar y desarrollar herramientas y aparatos de toda clase cuyo único fin era hacer sufrir a otros. Ya en tiempos de la gloriosa Persia o del poderoso Imperio Romano, las torturas eran una práctica habitual empleada generalmente por las élites. De esta época encontramos el llamado toro de Falaris, una escultura metálica hueca en la que se metía al reo para que se abrasara conforme el metal se iba calentando. La Edad Media fue una de las más prolíficas en cuanto a tortura se refiere y gran parte de las máquinas e instrumentos que se conocen y conservan hoy en día proceden de esta época oscura en la que reyes, nobles y clérigos las usaron con normalidad. El paso del tiempo y las maravillas de los siglos posteriores permitieron incorporar añadidos como la electricidad y herramientas más efectivas y manejables. A su vez, los estudios y el conocimiento cada vez mayor que se tenía de la mente humana revelaron el daño psicológico que la tortura podía provocar y cómo aprovecharlo para beneficio de los torturadores. Sin más que añadir en Curiosea, hoy te presentamos las peores torturas antiguas de la historia. Empezamos. El toro de Falaris. Utilizado desde los tiempos de Roma y famoso por haber sido el desdichado final del tirano Falaris, que le da nombre, a toro. Consistía en una inmensa escultura metálica hueca con forma bovina en la que introducían la reo. Bajo la escultura se encendía una hoguera que iba calentando el metal poco a poco hasta que la víctima quedaba calcinada y fallecía. La crucifixión. No debemos olvidar que, antes de ser un símbolo universal de la religión cristiana, la crucifixión era un método de tortura y ejecución bastante duro. Pensado para tener un elemento público y disuasorio, que se lo digan a Espartaco. En la crucifixión, el reo era atado o clavado a una estructura de madera, bien con forma de cruz, bien un simple poste, donde se le dejaba colgado. Hasta que moría tras una larga y dolorosa agonía. La crucifixión fue utilizada como método de ejecución en Roma hasta el año 337, después de que la religión cristiana hubiese sido legalizada. El potro. El potro fue uno de los instrumentos de tortura más habituales desde la Edad Media y el que con mayor frecuencia vemos representado en el cine actual. Esta máquina sencilla consistía en una superficie plana con dos tornos sobre la que se colocaba al prisionero atado de pies y manos. Cuando se hacían girar los tornos, el potro estiraba de las extremidades en sentido contrario, dislocándolas pero pudiendo llegar a arrancarlas en casos muy extremos. La doncella de hierro. De origen alemán, esta imponente y aterradora escultura de hierro funcionaba como un ataúd para los vivos. El prisionero era encerrado en su interior y además de la incomodidad por la escasez de espacio y la ansiedad que debía causar estar ahí metido. La doncella de hierro contaba con una serie de púas metálicas que se clavaban en el reo sin matarlo pero causándole muchísimo dolor. Las uñas de gato. También propio de la Edad Media, las uñas de gato eran unas púas de hierro retorcidas en forma de garra y unidas en una única pieza que se solían enganchar a un mango largo, de forma similar a un rastrillo. Y se usaban para desgarrar la piel de los prisioneros. Las uñas de gato eran utilizadas sobre todo en la espalda y el pecho donde dejaban grandes surcos y provocaban mucho dolor a los prisioneros. La gota china.
Este método de tortura es uno de los más curiosos, por lo que se sabe, también de los más efectivos. El reo era tumbado boca arriba e inmovilizado de pies y manos. Sobre su cabeza se colocaba un gran caldero lleno de agua helada que vertía una gota sobre su frente en un intervalo regular. Aunque este tipo de tortura parece relativamente suave en comparación, el paso del tiempo acrecentaba sus efectos, el agua helada acababa por quemar la piel y el goteo constante impedía al prisionero dormir o distraerse. Tortura psicológica. La bota. Conocida como bota malaya o bota española, consistía en rodear la pierna de un preso con piezas de madera o metal que se iban apretando de forma progresiva, ejerciendo presión sobre la pierna y llegando incluso a quebrar los huesos. La sierra. El nombre lo dice todo. Esta técnica comenzaba con el reo atado boca abajo, suspendido en el aire y con las piernas separadas, y consistía en emplear una sierra de gran tamaño. Es similar a las sierras madereras que se usan para cortar árboles, en la víctima, cortándolo por la mitad hasta llegar al ombligo o al pecho, dependiendo del caso. La posición invertida hacía que la sangre pudiera regar el cerebro y que la víctima siguiera consciente y padeciendo un dolor inimaginable. La felange. La felange o falca es un método de tortura habitual en los países de Europa Occidental y Oriente Próximo y utilizado en muchos casos como una respuesta disciplinaria dentro de los ejércitos. En la felange, el reo es tumbado en el suelo con los pies juntos y las piernas estiradas hacia arriba de forma que no pueda bajarlas. La tortura consiste en propinar fuertes golpes con una vara en las plantas de los pies. Esto, que a primeras podría parecer un castigo físico simple, resulta extremadamente doloroso, ya que cada golpe en la planta de los pies afecta a los nervios del cuerpo y hace que el dolor se extienda por todo el cuerpo y hasta la base del cráneo. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por las peores torturas antiguas. Esperamos que este vídeo te haya resultado interesante y educativo, pero también que te haya hecho reflexionar sobre la crueldad y la violencia que ha habido en el pasado y que aún hoy en día sigue existiendo en algunas partes del mundo. Es importante recordar que el respeto a los derechos humanos es fundamental en cualquier sociedad, y que debemos trabajar juntos para erradicar cualquier forma de tortura y maltrato. Esperamos que este vídeo te haya motivado a reflexionar sobre estos temas y a unirte a esta lucha. Gracias por acompañarnos hasta aquí, y recuerda suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de nuestros próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!